vamos ahorita sí a empezar esta sesión. Son las 11:01. Mi nombre es Michelle Hausman. Yo soy el director artístico de Miami New Drama. Para los que no conocen, Miami New Drama es un teatro, que es una compañía de teatro que queda dentro del Colony Theater. Ese es nuestro hogar en el corazón de Miami Beach, en Lincoln Road. Somos una compañía de teatro un poco distinta a la mayoría de las compañías de teatro en Estados Unidos porque nos dedicamos principalmente a la creación de nuevas obras de teatro. Nosotros hacemos 70% de las piezas que nosotros hacemos son premieres mundiales. Nosotros trabajamos en 2 idiomas, en español y en inglés, principalmente en inglés, y tenemos una temporada en español en el verano. Y está conmigo también Viana Rodríguez, nuestra directora de educación. Y hoy a ambos nos da mucha alegría darle la bienvenida a... O sea, yo no sé cómo ni siquiera presentar a Javier, porque Javier obviamente no necesita, especialmente para todas las personas que están aquí, no necesita que nadie hable de sus gran méritos y logros que ha tenido, porque son evidentes. Yo sí quiero decir, no tanto hablar de todo lo que él ha hecho, pero quiero dedicarme un minutico a hablar de Javier como ser humano. Yo conozco a Javier profesionalmente desde hace más de 20 años, pero la verdad es que lo conocí la primera vez mucho más joven, cuando tenía 16 años, en algún momento en los 90, y estaba participando en el Festival de Teatro, en el Ateneo Festival de Teatro de Bachillerato. Liceísta era. Sí, pero no, pero tienen el nombre Porteacero. Porteacero. Y entonces, en ese entonces, mi gran rival era Juan Zucchi. Juan Zucchi y yo éramos los únicos 2 directores jóvenes que dirigíamos a nuestros colegas. Y cuando un año ganaba uno, otro año ganaba otro, este año me tocó ganar a mí, y Javier, el premio me lo daba este joven, buen mozo director, actor, escritor, que representaba para mí en ese entonces el teatro. O sea, este era un hombre que lo podía hacer todo, y Javier me entregó a mí el premio, y desde ese entonces yo tenía una imagen de Javier errada. Yo pensaba que Javier era una persona distante y bueno, no sé, habré tenido otros adjetivos que prefiero no ni mencionar. Pero la vida la vida profesional me llevó a conocer a Javier y a trabajar con Javier. Y es un romance que yo tengo de 20. Yo adoro a Javier Vidal. No solamente adoro a Javier Vidal, yo adoro a la familia Vidal. A Julie, a Jan, a Josette, se han convertido en uno de mis seres más queridos. Trabajar con Javier yo cada vez que tengo el chance de trabajar con Javier, estoy emocionado, es como el perro que mueve la cola. Javier es una de las personas no solamente más inteligentes y brillantes, pero nobles. Y o sea, yo, un niñito de 24, 25 años dirigiendo a Javier en Los Navegados, y nunca, o sea, siempre vi en Javier un aliado, una persona que me hizo a mí, yo tenía mucho miedo en trabajar con alguien de la estatura de Javier, y siempre Javier me hacía sentir cómodo, conversaba conmigo, hacía de mí un mucho mejor director. Tuvimos ahorita el placer de trabajar juntos en la bellísima obra de Karim Valecillo, Gente Ociosa, en el verano, y fue tan sabroso volver a trabajar con Javier y volver a trabajar además con tantos grandes amigos. El elenco era casi que la obra la hicimos para nosotros mismos, para todos estar jugando juntos unos meses. Pero bueno, el punto de la conversación de hoy es sobre qué es ser y cuál es el oficio de un director. Tenemos abajo, ustedes pueden hacer comentarios en el chat y preguntas en el Q&A. Pueden también levantar la mano y nosotros le vamos a permitir conversar. Eso va a ser después de nuestra conversación de 1 hora más o menos. Vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Pero bueno, ahorita sí, mi queridísimo Javier Vidal,
la pantalla es suya. Bueno, agradecido por este intro, Michelle. Lo agradezco de todo corazón. Y reitero, pues también, de la misma manera que para mí siempre ha sido, pues, un placer y un honor desde aquellos tiempos de Los Navegados, la última pieza de Isaac Chocrón, que podría a lo mejor aparecer en esto, emerger en esta conversa. Quiero comenzar un poco con lo que es el oficio, y quiero comenzar con una frase larga de Paul Branchard. Él es el autor francés de la historia de la dirección teatral, y me interesó cuando él escribió: el mejor director, la mejor dirección es aquella que no se deja ver, aquella que sin ostentación sirve a la obra dramática con fervor y humildad, aquella que no aspira a destacar méritos personales ni busca otro aplauso que el que pueda provocar la obra por sí mismo. Por supuesto que cuando yo lo escuché, pues me sentí muy identificado. Creo que uno va un poco en esa línea, más sin embargo, empero no obstante, el director tiene una firma. Es decir, hay una firma. Es decir, ¿por qué? Porque hay una autoría. ¿Por qué? Porque mientras el dramaturgo escribe, el director lee y el actor dice. Y en esa lectura existe lo que llamamos la autoría escénica. Tanto el dramaturgo como el director son autores, uno en su escritura y otro sobre el espacio. Es un poeta del espacio. Utilizar la palabra poeta en el espacio, pues aparece la presencia, el oficio un poco controversial del director. Es decir, cuando comenzó, existió, es nuevo. Yo creo que, por supuesto, es un oficio nuevo, muy nuevo, novísimo dentro del teatro, que es una de las manifestaciones más antiguas de la humanidad. Pero así, mientras no hay duda en absoluto de qué es un dramaturgo y qué es un actor, y cuándo comenzó un dramaturgo, cuándo comenzó un director, un actor, pues lo del director no lo tenemos muy claro. Pero siempre tuvo que haber, por supuesto, una puesta en escena, siempre tuvo que haber una poesía escénica, ¿no? Es decir, cuando Testis, con su carromato, se montó encima y comenzó a recitar, ahí había una puesta en escena. Y cuando los griegos, estilo Sófocles, Eurípides, es decir, en ese espacio que ya estaba construido, es decir, colocaba a un actor y al antagonista y los ponía a hablar de pie, porque en esa época no usaban sillas, es decir, los colocaban de pie y comenzaban a actuar, ahí había una puesta. Pero volvemos a la adversativa, es decir, es a finales del siglo XIX y siglo XX cuando comienzan a presenciarse, a hacerse presente, a hacerse obra y acción la palabra del director. Tenemos que pensar que el dramaturgo llegó a ser un director, un representante llegó a ser director, quizá un mecenas llegó a ser también un director, porque eran los que de alguna manera imponían cómo tenían que llevarse a cabo. Pero ese viaje que hizo este muchachito, Konstantin Stanislavski, que era pues una persona de muy buena familia rusa, al viajar a París y encontrarse con las obras de Antoine, ¿no? Cuando vio una escenografía que ya no estaba pintada, sino que era corpórea, donde había un jamón que era de verdad, donde la gente comía sopa y bebía un café con leche de verdad. Es decir, lo llevó él a Rusia, y ahí él lo que comenzó a hacer es a transcribir lo que de alguna manera nosotros hacíamos, los actores en este caso, ¿no? Un poco como, qué sé yo, comparando. Es decir, Marx no inventó la sociedad ni la forma como se divide la sociedad, sino que hizo una percepción de lo que había pasado en la historia y él lo decantó. Es decir, ¿qué hizo Stanislavski? Pues apreciar qué es lo que hacían los actores y comenzó a trabajar. Él comenzó a trabajar a través de los actores, y mientras estaba trabajando con los actores, estaba produciéndose ese trabajo de la dirección. Y el trabajo del director comienza en la base. Es decir, un director no puede comenzar con la escenografía ni cómo van a ir vestidos. Un director tiene que comenzar
con el drama, la escritura. Y para eso el director tiene que estar seguro de lo que va a trabajar. El director se convierta entonces en un analista, en un crítico de lo que es la obra de teatro. Y tiene que comenzar, pues, a veces con lo más básico. Por eso quizás, desviándome un poco, el director tiene que ser el más intelectual de los códigos del teatro, porque tiene que conocer no solamente el análisis de la obra, sino después todos los elementos que van a hacer ese arte total que llamaba a Wagner, ¿no? Richard Wagner. Y tiene que comenzar a distinguir qué es una tragedia de un drama, qué es una tragicomedia, como lo escribió en su poética Lope de Vega, los subgéneros de los cuales todos los directores, pues los hemos manejado, ya llámese sainete, llámese ópera, opereta, zarzuela, hasta un espectáculo de Luis Miguel. También puede ser dirigido por un director, porque es un espectáculo, ¿no? Ya un agripot, un happening, incluso con todo lo polémico que voy a decir, hasta un stand-up comedy, ¿verdad? Eso lo puede hacer un director, pero el director lo que tiene que saber es analizar el drama, ¿no? Y lo tiene que realmente atomizar, porque ese es el primer trabajo que tiene que hacer un director antes de sentarse en la mesa y empezar a escuchar a los actores una vez ha pasado por el proceso del casting, que eso es otro de los grandes elementos, vamos a utilizar la palabra de éxito, ¿verdad? De éxito no tanto de público, de éxito de que sea lo que realmente se conforma con la obra, es analizar la pieza. Y para analizar la pieza, pues hay que convertirse en un verdadero analista de ella. He querido, para concentrar la charla, hablar sobre las lecturas. Vuelvo, el dramaturgo escribe, el director lee, el actor dice. En esto de las lecturas, voy a tomar algo que escribí en mi libro, que es El teatro, de lo que llamaríamos lectura, es decir, cuando decimos lee, ¿qué es eso de leer? Leer, es decir, yo coloco, a lo mejor es un poco enredada la cosa, pero voy a ir analizando. El director realiza una lectura personal del drama y de la dramaturgia, ¿verdad? Entendemos entonces el concepto de lectura como la acumulación de materiales dramatúrgicos susceptibles de marcar y desarrollar el posterior trabajo de puesta en escena en unión de los restantes elementos de la práctica teatral. Llámese actores, llámese vestuaristas, luminitos, etc. Es decir, el director lo primero que tiene que hacer es una propuesta a través de ese análisis que en realidad será una prepuesta, es decir, antes de la puesta. Es el trabajo que vamos a comenzar a realizar cuando estamos reunidos junto con los actores y con todos los estetas. Vamos a utilizar el término estetas, que son todos los que te acompañan: musicalización, iluminación, vestuario, incluso promoción, productor, etc. Hay tres formas de leer un clásico. Por eso vamos a ubicarnos en los clásicos. Después, con las preguntas podemos hablar sobre qué es un clásico y qué es un dramaturgo de ahora, contemporáneo. Pero las lecturas las he dividido en base también a otro gran teórico y director, Guillermo Heras, que tuvo a cargo durante los tiempos de la primera democracia de Felipe González. Él fue director del Centro Dramático de Teatro No Convencional. Es decir, eso desapareció ya, pero era un sitio donde se realizaban, pues, espectáculos de búsqueda y experimentación. Y él habla de las tres lecturas: la lectura simple, la lectura alternativa y la lectura alterativa. La lectura simple es
montar, que el director monte la pieza tal cual se inició la pieza en sus albores fundacionales. Hoy por hoy existe muy poco de esto, solamente en los teatros, algunos teatros públicos, ¿no? O algunas expresiones, como pudo ser, no sé si alguno de los que me está viendo, porque tú eras muy pequeño cuando eso creó Michel, cuando vino el grupo de Peter Stein con la Orestíada, ¿no? Que vino con la Orestíada, vino con la trilogía, es decir, las 3 obras las montaron en la concha acústica y eran 9 horas de espectáculo porque eran las 3 obras, ¿no? Tal cual, comenzó a las 2 de la tarde y creo que terminamos como a medianoche. Pero los grupos como el Old Vic, el Royal Shakespeare, la Comédie, ¿no? El Berliner Ensemble, con su clásico Brecht, ¿no? Y son los montajes tal cual. Es decir, Royal Shakespeare pues montaría Shakespeare con tal cual lo escribiría, tal cual, pues... Bueno, pero Javier, o sea, uno no puede, no existe tal cosa como montar a los griegos tal cual, porque no sabemos exactamente qué quiere decir tal cual, Exacto. ¿no? Sí, es como sería como un acercamiento, es decir, sobre todo los griegos, que es lo que los tenemos muy lejanos. Cuando se montó el teatro clásico español, también en los tiempos de Felipe González, también trataron de hacer unas lecturas simples, pero la mayoría de las veces era la alternativa, la que le sigue. Por eso que la lectura simple de algunos montajes, qué sé yo, si el Teatro de Arte de Moscú quiere montar tal cual Stanislavski Claro. Bueno, es montaba que ellos lo tienen en esa repertorio, o pieza, sea, ellos deben tener un ¿no? repertorio, ¿no? O sea, Claro, es decir, esa sería pues una lectura sí. simple, es lo que estamos diciendo, y es lo que a veces es lo que menos se está manejando. Yo creo que la lectura alternativa es lo que más, por supuesto, defiendo yo y lo que yo manejo. Y para eso sí que quería yo recorrer también nuevamente, que es la reelaboración teórica en función del punto de vista analógico que el director de escena pretende dar al mundo propuesto por el autor elegido, pero en función de la sensibilidad de la cultura actual. No quisiera utilizar el término ayornamiento, pero creo que eso es lo que más se acerca a ello, es decir, tomar un texto, tomar a Shakespeare, tomar a Molière, tomar a los griegos, tomar a Chekhov, ¿no? Y insertarlo, ¿verdad? En el tiempo y en el espacio al cual vivimos, es decir, en la cultura que nos toca, de alguna manera. El otro día hablaba Karim sobre el samovar, ¿no? Es decir, claro, si nosotros La queremos tetera. ubicar, ¿no? Ubicar un término como esto, es decir, ¿qué hace ella? Elimina el samovar y por el cafecito llanero, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay una lectura alternativa de parte de la dramaturgia. Yo hago este trabajo porque sé que fue un trabajo conjunto de dramaturgia y dirección. Estuve muy cerca también de ese trabajo, y el trabajo tuyo, de Michel, junto con Del Karin, era que iban cabalgando esa lectura de alternancia, ¿verdad? No es que tengamos que también todas las obras ubicarlas, de que bueno, quiero montar a Ibsen y entonces lo voy a buscar a Caracas, en San Bernardino, en 1999, es decir, no creo que tengamos que llegar a eso, sino llegar a que el público nuevo, la mirada nueva, en una cultura contemporánea, es decir, pueda apreciar y pueda darse cuenta por qué, ¿verdad? Estos son clásicos. Es Bueno, algo que le decía yo al trabajo de Karin y el tuyo, es decir, demostraron con este trabajo de lectura alternativa lo clásico que es Chekhov al ser tan venezolano. claro. Bueno, y eres lo que estamos hablando con ella de lo particular, lo específico es lo que se convierte en universal. Yo creo que una cosa muy interesante la que tú estás diciendo, de lo que estás diciendo, Javier, de cómo uno se puede reimaginar esos textos, es que también creo que la clave es que si uno va a montarse en una de estas bestias, uno tiene que tener una razón para hacerla. O sea, si yo hoy en día quiero hacer Romeo y Julieta, ¿por qué?
¿Qué es lo que quiero investigar en haciendo ese Romeo y Julieta? ¿Qué es lo que quiero ver? Y en esa investigación, entonces es donde uno piensa, bueno, si yo lo ubico a Romeo y Julieta en Estados Unidos en 1950, en Manhattan, entre la parte este y oeste de Manhattan, pues, entonces, y ahí sale no West Side Story. Exacto, pero desde de esta necesidad de querer, o sea, que creo que el por qué tiene que siempre guiarnos. Sí. Bueno, ¿por qué? Chekhov, esta es una buena idea. A mí me parecía, y por cierto, si yo pensaba que la Venezuela de ahorita se parecía a la Rusia de Chekhov, no sabía que el mundo entero hoy en día es una obra de Chekhov, en donde nadie hace nada y miramos con añoranza la botella de vodka. O sea, nos convertimos todos en personajes de Chekhov, pero eso sí es lo que creo. O sea, que la decisión de hacer Chekhov en el llano es porque la Venezuela posapocalíptica es muy parecida a la Rusia prerevolucionaria. Revolucionaria. Pero creo que eso es interesante de lo que dice, de que sea o sea, de qué es lo que nos lleva a querer pasar Shakespeare, Chekhov, Ibsen a esta otra realidad. ¿Dónde está el entusiasmo de una investigación artística, ¿no? que nos lleve a llevarlo, ¿no? Y entonces ahí cuando interviene también el director que tiene que trabajar una dramaturgia. Y ahí, claro, aparece el dramaturgo, el dramaturgista o el versionador. Es decir, porque en el caso de Chekhov, fuiste tú el que dijiste, quiero Chekhov y quiero esto. Y buscaste la mano experta de Karin para hacer ese trabajo. Si hay la posibilidad de que el mismo director lo haga bien, pero tiene que haber, pero es que tiene que haber una mirada. En esa lectura tiene que haber ahora una mirada para que el texto tal cual, como lo escribió Chekhov, pues no se hace viable para la Venezuela de hoy, para el Miami de hoy. Sí, exacto. Pero o sea, con Shakespeare uno no le pide a un dramaturgo que haga una adaptación. Uno puede simplemente agarrar a Shakespeare y hacerlo tal cual, todas las palabras, pero todos estamos bien. O sea, la versión que realmente no fue muy imaginativa, pero definitivamente llevó grandes críticas de Julio César en Shakespeare in the Park, que el Public Theater hizo, en donde Julio César era un tipo medio anaranjado, con el pelo amarillo y torpe, y entonces era evidentemente un dibujo de Trump. Pero bueno, claro, ahí no cambió nada, simplemente uno ubica a Julio César en el contexto y dejar que esas dos cosas estén en conversación, el texto original y el contexto que el director está trayendo. El director está tratando. Pues eso, por eso es para los clásicos creo que esa lectura pues alternativa donde cuerpo y espíritu deberían de estar respetados, porque creo que el director también para eso lo escogió, ¿no? Para que tenga ese tipo de respuesta, de respeto. Y después está la última lectura que a veces nos hemos encontrado. Hay algunos directores muy famosos que han llegado a hacerlo por ese trabajo, como podía ser Víctor García con su famosa Yerma, que es la utilización del texto clásico como punto de partida para desarrollar toda una propuesta personal en la que el texto es solo el pretexto, fuente pulsional de una desbordada imaginación, donde el director se convierte o aparece como una especie de dramaturgo frustrado. Esas eran las grandes peleas que yo tenía cuando joven con Carlos Jiménez, porque Carlos Jiménez recorría, por eso yo digo que hay directores que se hicieron muy famosos con las lecturas alterativas. Utilizar a los clásicos para alterarlos por completamente, para mostrar los fantasmas del director completamente personales, donde pues el texto, ya no el espíritu, el texto, el cuerpo, pues ya no funcionaba para nada, ¿no? Yo siempre, en una de esas peleas, que no fueron físicas porque también las tuvimos, pero en las peleas intelectuales que tuve con Carlos Jiménez,
yo le dije, pero ¿por qué escoges a Valle Inclán? ¿Por qué escoges a Durrenman? ¿Por qué escoges bueno, a los que el mismo Shakespeare que escogió? Digo, agarra la guía telefónica, sección Pérez, y lánzate con todos tus espectáculos que eran visuales y llenos de energía, donde pues la gente pues quedaba pues conforme con todo eso, ¿no? Un público además sumamente maleable por una parte y por otra parte sin mucha tradición teatral, ¿no? Y si yo creo que en una ciudad como la de Buenos Aires quizá no hubiese tenido tanta repercusión porque el público bonaerense sí que tiene cierta tradición sobre el trabajo de los clásicos. O cuando Víctor García vino acá con su Yerma también, que gustó mucho, gustó también en muchos internos, donde uno, si mandas a Lorca, lo primero que quiere decir es, quiero escuchar a Lorca en algún momento, ¿no? Y era imposible con la cantidad de gritos, efectos especiales, una lona que subía, bajaba, unas máquinas que se movían, en fin. Alterar. Por eso hablo de la lectura alternativa. Está ahí. Yo no la provoco, yo no la incito, yo no la excito en absoluto. Creo que a veces se llega a esa lectura alternativa por cierta ignorancia, es decir, porque no terminan de estudiar o porque por apresuramiento o porque, bueno, quiero montar un clásico porque necesito tener un clásico en mi currículum. No sé qué opinas tú al respecto, Michelle. Bueno, Golda empezó a responder por mí. Mi amor, por favor, Golda. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto. Es más, yo soy un director como tú, que a mí me gusta contar un cuento y si voy a hacer una obra, creo que tengo un deber de respetar esa obra y hacerla y no ponerme a... tengo dos ejemplos de clásicos que me reimaginé. Uno fue Gente Ociosa y el otro fue Our Town, Nuestro Pueblo, que por cierto trabajamos con un elenco tanto de Estados Unidos como de Venezuela que trajimos Luigi, Shamana y Carlota. Carlota Romero. Y bueno, que yo hice la obra tal cual fue escrita y la única diferencia es que una familia las puse a hablar español en casa y otra familia hablaba el creol de Haití. El resto del pueblo hablaba inglés. Entonces simplemente al cambiar eso es una lectura completamente distinta donde uno dice, nuestro pueblo es un pueblo como la comunidad en la que vivimos, que es bilingüe. O sea, esta obra no era sobre Estados Unidos hace 100 años, sino es sobre la humanidad. Pero, por el otro lado, yo creo que hay muchos ejercicios teatrales muy interesantes que tienen una vista distinta. Y la verdad es que no se trata necesariamente de reimaginar clásicos. Voy a poner dos ejemplos de obras muy interesantes. Hay una obra hay una compañía de teatro que se llama Elevator Repair Service. Un nombre muy pendejo para lo que ellos hacen, que es bien interesante. Que ellos agarran y reimaginan novelas y las ponen sobre el escenario. Entonces, por ejemplo, la obra que se llama Guts, sobre Great Gatsby, se abre el telón o no hay telón porque los telones, se prende la luz y estás en una oficina de esas oficinas sin ningún tipo de vida, hay gente trabajando y una persona abre una gaveta, saca un libro, se empieza a leer y empieza a leer el Great Gatsby en voz alta. Y poco a poco los personajes que la gente de la oficina empieza a hablar y algunas líneas que decían unos personajes, entonces se convierte en esta experiencia de 8 horas, que es más o menos una persona leyendo un libro. O sea, esa no es una obra de teatro, ¿no? Pero el director la convirtió en el hecho de leer un libro en una obra de teatro. Luego, otra experiencia interesante, Anne Bogart, mi maestra, ella le encanta hacer, por ejemplo, ella hizo South Pacific entero, el musical South Pacific. Sí, sí, pero reimaginado como que lo están montando en un
hospital militar, pues South Pacific se trata sobre la Segunda Guerra Mundial en las islas del Pacífico Sur. Y es como si fuera un hospital militar psiquiátrico. El hospital militar psiquiátrico va a ser una producción de esa obra. Entonces, por ejemplo, son ejemplos que viven entre las fronteras no me acuerdo cómo lo llamaste. La alternativa y la alternancia y la alteración. Sí, yo creo que esa frontera es interesante. Sí. O sea, Sí. yo creo que tienes razón. A mí, yo opino igual que tú. Muchas veces siento que el ego del director se lleva todo por delante y yo me alejo de eso. Pero sí creo que en esas fronteras existen cosas interesantes. Y hay varias piezas que se me ocurre que siento que no encajan en ninguna de las dos. Entonces solo, tú sabes, siento que hay que... Claro, si tomamos a, qué sé yo, a este señor Philip Glass, Bob Wilson, ¿no? A Bob Wilson, exacto. Gracias por... Bob Wilson es un ejemplo extraordinario. Bob Wilson, claro, es decir, él es alternativo, no, lo que pasa es que, claro, tiene tanto trabajo de originalidad, ¿no? A través de los trabajos de Philip Glass, o cuando hace todos esos trabajos también de tipo, cuando maneja los clásicos, y su propuesta es tan brillante, ¿no? Tan imaginativa, que uno se deja llevar por esa firma. Claro, y otros llamarían a eso performance art. ¿No? Eso, o sea, mucha gente diría, bueno, pero eso es performance art, ¿no? Arte, o sea, eso hay que verlo con otros lentes, ¿no? O sea, mucha gente abogaría, pero tienes razón. Bob Wilson es un ejemplo extraordinario de eso. Sí, porque maneja esa irrealidad teatralizable o esa teatralidad irreal, ¿no? Es decir, que ver los espectáculos de él es una firma, ¿no? Siguiendo, si quieres, para los que nos están escuchando, cuando hablaba yo de la atomización, ¿verdad?, del texto, yo quería un pedacito nada más de qué es lo que, de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que tiene, creo que el trabajo que tiene que hacer un director antes de sentarse junto con sus actores una vez ha decidido ya la pieza que ha montado, que es esa lectura pedazo a pedazo, poco a poco, que la tiene que tener el director en su intimidad, en su soledad, para luego manejarla frente, sobre todo a los actores y llamemos a los estetas para que lo sigan. El trabajo de los estetas, el trabajo de la iluminación, el trabajo del vestuario, de la ambientación, tiene que estar muy acorde de lo que el director le propone y después de lo que va colocando en la puesta, ¿verdad? Escogí un diálogo de Casa de Muñecas, el papá Ibsen, el noruego, no nuestro Ibsen, Casa de Muñecas, y lo quiero ubicar porque es bueno la ubicación. Está el segundo acto, es decir, ya se ha reventado la bomba del papel de la falsificación. Nora está a punto de suicidarse, ya que Krostar le está diciendo que le va a entregar la firma falsificada del padre de Nora, que ella lo hizo años pasados para salvar un poco a su padre. Es una falta que hizo. Torvaldo, por supuesto, no lo conoce. Todos conocen Casa de Muñecas, pero los estoy ubicando. Linda, la gran amiga de Nora, le dice, mira, háblate con el doctor Rand, que es tan amigo tuyo, le pides que te preste dinero, le pagas a Krostar, porque Krostar lo están a punto de votar del banco donde Torvaldo es el gerente, y podrás resolver este caso. Hay una discusión previa entre Nora y Torvaldo. Torvaldo le dice a Nora, estoy en la biblioteca, cuando venga el doctor Rand, dile que estoy allá.
Nora está a punto de suicidio, según como nos lo están mostrando Ibsen, pero llaman a la puerta y es el doctor Rand. Abren y voy leyendo unos pedacitos. Entonces, abre la puerta y Nora dice, buenas tardes, doctor, y el Rand le dice, Nora dice, buenas tardes, doctor Rand, reconocí su llamada, pero no debe ir ahora a ver a Torvaldo, creo que está ocupado. Observarán en esa primera línea, ya está diciendo ella una mentirilla, una mentira blanca. Es decir, ¿por qué está diciendo esa mentira blanca? Porque pensando en lo que le dijo Linda y en la angustia que está viviendo ahora, quiere retenerlo para ver si le puede proponer lo de que la ayude en este gran problema que tiene de la falsificación que ella hizo de la firma, algo sumamente grave para el matrimonio y para la sociedad y para el trabajo de Torvaldo, ¿verdad? Rand le dice, ¿y usted? Y Nora le dice, ya sabe, que siempre tengo tiempo para usted. Aquí hay un cumplido, ¿verdad? Es decir, siempre tengo tiempo para usted, es decir, quiero en este momento estar con usted, quiero hablar, ¿no? Algo que el director tiene que ir, por supuesto, anotando. El doctor Rand le dice, gracias, aprovecharé esta amabilidad suya mientras pueda. Aquí aparece el mientras pueda que Nora se lo va a comentar inmediatamente. Y el director tiene que tenerlo en claro. El doctor Rand, que es un doctor en medicina, sabe que está enfermo y sabe que sus días están contados. Ella le dice, ¿qué quiere decir mientras pueda? Nuevamente, la pregunta de la pregunta, algo que siempre el papá Chopron nos decía que teníamos que hacer si queríamos escribir. El mientras pueda, entonces Ibsen abre una bifurcación al suspense, que el director lo tiene que captar. Está el mientras pueda del doctor Rand, que es que él está a punto de morir, o el mientras pueda hasta que se entere la sociedad noruega de que ella ha cometido un delito y pueda romper con la amistad de ella. Y el doctor Rand le dice, sí, eso le asusta, ¿no? Nuevamente, ¿qué hace Ibsen? Ibsen va alargando, ¿verdad? Va alargando el suspense. Con esta pequeña cosa donde comienzo a atomizar la frase por frase. Puede ser para algunos que sea una perogrullada, puede ser para algunos que sea muy obvio, pero el director lo tiene que hacer frase por frase. ¿Por qué? Porque ahí está la esencia, la base de levantar la gran arquitectura teatral junto con los actores. Para que los actores, cuando uno se sienta con los actores, el teatro, que no es democrático, sino eminentemente jerárquico, casi monárquico, es decir, el director es el que tiene que tener la batuta, es el que tiene que dirigir, es el que tiene realmente que tener en sus manos la posibilidad de ir manejando el trabajo. En una monarquía y es una jerarquía a base del diálogo. Es decir, no es absoluto. ¿Por qué? Porque después los entes artísticos con los cuales va a actuar también van a tener acción y reacción y también tienen trabajo de imaginación, trabajo de intelectual y propuestas que hacer. El director siempre tiene que estar muy abierto a todo lo que escuche de sus actores y sus estetas, pero el director tiene que tener también muy claro hacia dónde vamos a ir. Es decir, cuál es el objetivo, cuál es el punto que tenemos que llegar. El proceso, eso es lo más bello que hay, eso es lo más brillante porque es un campo desconocido. No sabemos cómo va a ir desarrollándose el proceso por muy claro que uno lo tenga. Una pregunta, Javier. Por ejemplo, pues lo que tú dijiste, y espero que la gente de verdad, esto que acaba de decir, este ejercicio que hiciste es tan importante y es el ADN de lo que es el trabajo del director. ¿Tú sientes, Javier, que toda la preparación que tú haces intelectual
y además una preparación esta de ir línea por línea, entendiendo cuáles son las líneas que se van peleando, las fuerzas tectónicas que pelean una contra la otra en el microcosmo de todas las líneas. ¿Sientes que hay una diferencia entre toda la preparación que tú haces antes y una vez que entras a la sala de ensayo, qué tan fiel te sientes al trabajo que hiciste en el pasado, antes de los ensayos, o dejas que de cierta forma existe un balance entre lo que aprendiste tú solo con el texto y lo que estás aprendiendo con los actores? Por supuesto, es decir, no es un guión de hierro, ¿verdad? Todo este trabajo intelectual que hiciste en la propuesta. Y te vas encontrando con el factor humano, como diría Graham Greene, es decir, con el factor humano, es decir, las personas con las que vas trabajando te van dando también, y tú vas dando y demandando. Es decir, puede haber uno que sobrepase la imaginación que tú cargabas, y a veces tienes que ir echando para atrás porque a lo mejor no encuentras cómo entrarle sobre todo en el trabajo actoral. Y en los trabajos de ambientación y de vestuario, pues igual, ¿no? Es decir, puedes tú venir con toda una estructura escénica y espacial, y el escenógrafo te puede ir resolviendo o haciendo más brillante el trabajo que tú quieres realizar. Pero sí que hay un proceso, hay una modificación. Sí, siempre se modifica, y uno tiene que ir no solo, exacto, abierto y convencido de que va a pasar así. Uno tiene que ir convencido de que va a pasar así, de que el proceso te irá cambiando, pero tú no puedes ir así. Bueno, uno ha tenido tantos años trabajando en esto y me ha tocado muchos tipos de directores, ¿no? Y hay esos directores que vienen y dicen, bueno, empiézanse a mover por ahí, ¿no? Como tú quieres. Prácticamente yo ahí como actor tengo que decir que me siento un poco perdido. Es decir, porque cuando entro como actor, yo soy actor, es decir, dígame usted qué quiere de mí, es decir, yo le iré dando. Es decir, yo puedo tener una percepción, que también eso lo debe tener también un actor cuando entra. Tampoco un actor tiene que ir vacío a un trabajo de mesa, ¿no? Sino con escuchar y proponer. Y cuando veo estos directores, que algunos directores que van así, yo digo, uy, esto no va por buen camino, ¿no? Es decir, el director es el líder. El director es líder en esto y tiene que liderizar incluso con cosas como muy difíciles, como puede ser el productor, que a veces también tiene ciertas imposiciones, o como el dueño del teatro, ¿no? Que a lo mejor te dice, esto tiene que durar hora y media. Entonces dice, bueno, sí, tiene que durar el espectáculo. Hago un ejemplo, ¿no? De que el director tiene que tener después una cantidad de presiones a las cuales tiene que resolver, pero tiene que ser el líder y es el que tiene que imponerse sobre las dificultades y sobre los elementos que vayan apareciendo, a los cuales no están previstos. Están vistos y algunos no vistos ni previstos. Bien, ¿por dónde vamos por ahora? Estabas hablando de la colaboración con sí. los actores y con los diseñadores, hasta que vine yo a interrumpirte. No. De verdad, es que, Javier, te digo, es muy mala idea que me haya pedido que te... No. Estaba hablando de esa relación, la relación con los actores. El director también al final tiene que convertirse un poco en director de tránsito, ¿no? Hay muchos dicen que apréndete la letra que yo te muevo, ¿no? Como escuché una vez a un director. La dirección de tránsito también es dable y es necesaria de hacerle. Yo desde el punto de vista, es decir,
hago toda una serie de marcaciones antes de llegar en libreto, ¿no? Que después el asistente de dirección tiene que ir tomando. El asistente de dirección en eso también es muy importante, no solamente para llevar el texto a la letra, sino para ir viendo cómo van manejándose los diferentes momentos. Hay algunas líneas de lo más convencionales, que es no hablar mientras te mueves, es decir, levantarte y después hablar, caminar y después decir. Es decir, todas estas son algunas convencionalidades que están para ser rotas, es decir, para romperlas, para violarlas. Es decir, el actor siempre tiene que actuar de cara al público. Lo puedes romper. Los 3/4 de frente, los 3/4 de espalda están para ser rotos, pero tienen que tener todo una justificación. Como director, yo en muchas oportunidades, cuando hay una escena de tipo de acción, es decir, la actriz tiene que amasar un pan y el actor tiene que decantar el vino. Es decir, lo que digo es decir, en este espacio, en esta escena que hay 15 entradas de la actriz y 15 entradas del actor, tienen que tener esa acción. ¿Sí? A través del ensayo, vean ustedes cómo van resolviendo esa acción dramática. Es muy contraproducente en una acción de este tipo que acabo de ejemplarizar, es decir, que en esta escena tú tienes que colocar el vino, en este parlamento, en esta palabra tienes que beber, en este parlamento tienes que amasar, en este... Sí, no, yo creo que tengo que dejarle la libertad a los actores para que ellos desarrollen lo que Stanislavski hablaba de la acción física, es decir, de este trabajo donde hay una serie de movimientos donde tienes que dejarles la libertad y el trabajo al actor, porque el actor es un atleta de la escena y él también tiene que resolver en base a lo que tú... Si lo haces como un guión de hierro, es decir, puedes convertir al actor en una especie de super marioneta. Y la super marioneta de Gordon Cray es mejor dejarla para el cine y para la televisión, pero no para el teatro. Yo creo que ya podemos empezar con las preguntas. ¿Cuánto llevo? Llevo 3/4 de hora, ¿no? Ok, bueno, antes de eso yo quisiera seguir preguntándote a ti, seguir esta conversación, porque la verdad es que alguien, me acuerdo que un director me dijo que uno puede dirigirle el pensamiento a los actores o el cuerpo a los actores, pero no ambas cosas. O sea, lo que quiere decir es que tú le puedes decir, bueno, muévete de aquí para acá, allá para acá, en este momento párate, en este momento, y el actor entonces él mismo encuentra sus razones para hacer todo eso, o tú le dices al actor, bueno, pero ¿cómo te hace sentir en este momento? ¿Cómo te sientes? Y entonces, esa investigación es lo que, bueno, si me siento, el actor hace, bueno, si me siento bravo, entonces me paro. Entonces, pero que hay que tener mucho cuidado, tratar de dirigir ambas, tanto el cuerpo como la mente. A mí eso siempre me ha llamado la atención y no sé si... no sé qué tan bueno soy yo decidiendo alguna de las dos. Pero ¿qué opinas de eso? ¿Tú crees que uno puede, Javier, dirigir el pensamiento y el cuerpo? El pensamiento, por supuesto, creo que va por delante, ¿verdad? Uno tiene que decir qué es lo que en ese momento necesita, para qué y el por qué. Incluso qué es lo que está pensando en ese momento el personaje para realizar una acción. Y después, claro, es decir, colocarlo hacia la acción. Hay en eso del pensamiento y la acción frente al actor aparece unos elementos externos. Los americanos lo llaman el inner, el outer, ¿no? Eso para el actor, pero también para el director. El director también tiene que manejar el ritmo interno de los actores y el ritmo externo de toda la escena o de la obra. No en vano, llega un momento, es decir, en los procesos, cuando un director dice, la obra está durando 2 horas, esto no puede ser, tiene que durar 1 hora 45 minutos. Tenemos que revisarnos, tenemos que ir viendo cómo
hace mucha gracia porque una vez un actor dice, ni que fuera esto una competición de carrera de 100 metros. Sí, pero no. Es decir, yo creo que en ese aspecto, ante el narcisismo y la vanidad del actor, cual todos los actores tienen esa facultad narcisista y vanidosa de que este es mi momento, este es mi acción, tengo que saborear mi pausa, el director tiene que estar vigilando el todo, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, esos movimientos que a veces es necesario, es decir, en este momento te tienes que parar. Es decir, hacer que, bueno, vamos a ver qué es lo que no lo tenía pensado, pero vamos a ver, es decir, si vas a tomar café, si vas a moverte, si vas a mover un cuadro que está torcido, es decir, hay que buscar ese objetivo para que tampoco se vea ese mecanismo, esa cuestión mecánica de te paras y te levantas porque, bueno, porque crees que levantarte y pararte, eso le va a dar más ritmo. Eso es otra cosa, es decir, un ritmo lo puedes tener tú en una pieza, en una escena de 15 minutos, 2 personas sentadas. Te puede tener el ritmo, es decir, no tiene por qué estar parado, no, es que ya llevas 2 minutos sentado. Eso es algo muy completamente subjetivo y depende también de la calidad del texto y de la calidad de la interpretación de los actores que puede tener esa posibilidad. No sé si en parte estoy respondiendo, pero estoy abriendo también las otras posibilidades que tiene un director y que tener al tanto a la hora de dirigir. El ritmo interno de los actores es algo que tiene que ser muy respetable, pero es algo que tiene que tener muy pendiente el director, y el director al final tiene que imponerse en el caso de que haya actores que digan, es que yo necesito este tiempo. Digo, bueno, sí, pero el espectáculo es para el público y el director tiene que tener bien claro el timing. Javier, hablando de los actores, ¿qué tan importante? La convención de ese público que uno con el tiempo va conociendo poco a poco, lo va conociendo y sabe, sabe por experiencia a qué atenerse. Y también el género, ¿no? Es decir, ojo, es decir, manejamos la comedia, manejamos el drama, manejamos un sainete, es decir, según el género que manejemos, tenemos que saber cómo tiene que ir, ¿no? El trabajo de la atmósfera de un Chekhov, por ejemplo, ¿no? Pues es decir, ya sabemos, ¿no? Pero también hay mucho mito en esa atmósfera de esa cuestión casi plúmbica, ¿no? Plúmbica es plumista, ¿no? Es decir, el plomo, ¿no? De un texto donde el público de hoy en día lo tenemos que percibir, es decir, un público que está pendiente de esta broma de la rapidez de los 140 caracteres por espacio, y uno tiene que percibir y saber cuál es su público, cuál es el tiempo, el ayornamiento, ¿no? Que le llamamos. Javier, yo quiero hacer un par de preguntas. Tú eres realmente una de los pocos artistas que yo conozco que es no solamente un escritor, no solamente un director, no solamente un actor, sino que eres un gran actor, un gran escritor y un gran director. Y lo más sorprendente es que la mayoría del tiempo eres todo eso a la vez. Yo quisiera que hablemos un poquito de ese proceso tuyo de creación, que va más allá de la creación del director. Porque hay obras tuyas que estás creando la obra, el personaje y la puesta en escena a la vez. Yo quisiera meterme en tu cerebro y que me expliques un poquito cómo es ese proceso para ti. Porque ahí estás tomando, es como si fueras un presidente que diste un golpe de Estado y tomaste tomaste el sistema judicial, el sistema legislativo. Y a mí me sorprende que muy pocos artistas teatrales lo hacen. Y bueno, no es que muy pocos, es que muy pocos artistas teatrales tienen la capacidad intelectual y corporal que gente como tú tiene. Y a mí me encantaría que nos expliques un poquito
tu proceso. Y si quieres usa las camisas voladoras, por ejemplo, como ejemplo de esa creación de obra puesta en escena y personaje. Y si Sí. alguno, ¿cuál vino primero? Quisiste o sea, me estoy muy, muy interesado en saber. Sí. A ciencia cierta quizás no lo sepa del todo, pero creo que es lo que me he dicho a mí mismo, la de saber separar los trabajos, las líneas. Cuando yo he estado dirigiendo mis obras como director, siempre hablo en tercera persona del dramaturgo, ¿no? Porque aquí que están mis hijos se ríen un poco, ¿no? Porque cuando dirijo yo digo, el dramaturgo dice aquí que hay que hacer, el dramaturgo dice esto, yo creo que debemos de respetarlo, ¿no? Incluso hay actores que dicen, pero eso no es lo que está acotado en la intención. Yo digo, pero bueno, yo como director creo que tengo que realizar este trabajo. Enmendarle la plana al dramaturgo, ¿no? Yo creo esa capacidad también de separarse, ¿verdad? De independizarse. Hay que hacerlo, ¿no? Es decir, no hay que acumularlo, pero siento que es una ventaja. Para mí ha sido una ventaja porque como actor, cuando soy director, sé qué es lo que está sufriendo el actor, sé cuál es el proceso del actor, sé hasta dónde pulsarlo, ¿verdad? En ese proceso. Y eso me ayuda mucho como director, el hecho de que yo sea un actor, porque lo sé manejar. Lo sé manejar. Pero, por ejemplo, tú cambias el texto cuando estás ensayando o piensas que el trabajo del autor está hecho y no lo no cambia de personalidad. No, en el caso de mis obras lo cambio. Sí, Okay. sí. Ha habido cambio, es decir, esto, incluso hay una cosa, ¿cómo se llama? Las hijuelas, ¿no? Incluso he hecho hasta hijuelas, es decir, en el trabajo que dirigí ¿cuál fue el que dirigí yo? Te quiero muy bien. No, tenemos que hablar. Y el de el de La íntima del presidente. La íntima del presidente, que es sobre Medina y la madre de Isaac Chocron, etc. Es decir, hubo un momento que dije, no, aquí necesito una escena y el director le mandó al dramaturgo a que tiene que escribirla. Entonces, el dramaturgo la escribió y después se la entregó a Belutini y Restifo, ¿no? Yo creo que ese trabajo hay que hacerlo. Y como director, bueno, no, a lo mejor no hay que pasar. Yo creo que tú has sido también actor, ¿no? ¿Has hecho algún trabajo como actor? O muy poco. La última vez que fui actor fue en ese festival en el Ateneo a mitad de los 90. Yo creo que eso ya me libera a mí de cualquier... Pero, es decir, cuando yo dije que en el teatro no existe la democracia, sino la jerarquía, tampoco existe el comunismo. Es decir, no a todos nos los podemos tratar igual. Y a los actores, como tampoco a los estetas, hay que trabajarlos igual. Hay que tener una gran mano derecha, firme, es decir, dura como director, pero una gran mano izquierda, porque no todos los actores reaccionan de la misma manera, no tienen todos el mismo proceso. Hay un actor que te viene el primer día con toda la letra aprendida, hay otros actores igual de buenos, de brillantes, que están llegando al 2 días antes del estreno con la letra, porque son procesos diferentes y tú tienes que saber manejar ese colectivo, ese conjunto y sus individualidades. Ahí sí que tiene que trabajar una psicología práctica para saber manejar grupos. Por eso, reitero, el director es un líder, el director tiene que tener una gran carisma para que todo ese conglomerado de trabajadores que están contigo crean en ti, sepan que eres el Hamelin, que los estamos llevando a un trabajo de excelencia, de calidad,
de lo que queramos buscar con esa obra de teatro. Y cuéntame el proceso de casting para ti. Mm, O sea, especialmente porque muchas veces tú escribes sí. las obras. Cuando tú escribes las obras, tú piensas en los actores que quisieras que digan esas líneas, que encarnen esos personajes. O sea, ¿qué tan importante para ti es esa colaboración con el actor? Sí. En mi caso también tiene ciertas particularidades. Yo puedo decir que mi trabajo de dramaturgia se lo debo gran parte a que tuve un grupo y un teatro, ¿no? Estoy refiriéndome al grupo Teja Teja, y claro. al teatro de Alberto de Paz y Mateos. Aunque yo ya había escrito dos o tres obras antes, es ahí donde comienzo con su novela romántica En el aire, Mojiganga, Showtime, que son las obras que después también está Cinco, pero son piezas que, ¿por qué digo eso? Porque cuando las escribí estaba pensando ya en un grupo, estaba pensando incluso en quién, cuando escribía ya sabía a quién. El caso más paradigmático de esto es Showtime, que es una pieza que escribí en el año 97. Por cierto, esa pieza la vio, bueno, Actos Ilícitos también, la vio Moisés Kaufman, que fueron a verla, y cuando la fue a ver, que creo que fue en el año, ¿qué? 97, ¿no? 96, Showtime, 96. En Camerino, hablábamos sobre Feidó, porque es una pieza que tiene muchos guiños a Feidó. Él me decía, estoy escribiendo una pieza sobre Oscar Wilde y los tres juicios, ¿no? Y en esa pieza sí que escribí, es decir, cada personaje ya asignado para los actores, porque los actores estaban en nómina, y José Simón, es decir, que estaba muy ocupado, más que nada en televisión, dice, los tengo que poner a trabajar, y entonces comencé a escribir una pieza para los actores. En ese caso, estaba... Como Shakespeare. Bueno, Eres exactamente lo que Shakespeare hacía. Yo siempre supe que entre Vidal y Shakespeare hay muy poquita diferencia. ¿Es verdad? ¿Sabes que yo bueno, sí, que yo nací el 23 de abril, ¿no? Bueno, de un año. El 23, que es el año, es el día que, bueno, que tanto que que celebran Shakespeare y Cervantes, ¿no? Ah, El día del libro, el día del idioma, ¿no? 23 de abril. Pues eso. Ahora, claro, en otras ya ha sido de otra manera, ¿no? Es decir, pero siempre cuando escribo estoy visualizando también el actor. Estoy visualizando el actor. A veces no se da del todo, pero sí se da, ¿no? Por ejemplo, cuando escribí la catira del general, estaba pensando en Gardier, para que hiciera Pérez Jiménez, y no pudo porque cayó en el año 17, todo esto, lo que pasó en plenos ensayos, con todo esto, la gente en la calle tirando tiros, la gente muriéndose y nosotros ensayando, ¿no? Y entonces terminó en manos de Ogando y quedó, bueno, el trabajo que hizo Ogando de Pérez Jiménez, maravilloso, brillante, excepcional, era una cosa que no lo esperábamos, pero a veces pasa eso, ¿no? y Jan también estaba en esa Jan, pieza. sí. Y lo escribiste pensando en él. Jan siempre sí. Desde en las cuatro, es decir, Diógenes pensé que iba a ser el secretario. Después cuando escribí Compadres, Eleazar López Contreras, el flaco, era López Contreras, además tenía la misma edad, Jan tenía la misma edad que tenía Eleazar López Contreras en ese espacio. Después cuando la catira y el gallego, que es el obrero gallego que se encuentran en Miraflores, y la última, que era Arturo Larpietri, de joven, ¿no? Cuando hizo... ahí sí que... El nepotismo a ti te va muy bien. Normalmente no me gusta, pero en el caso suyo, con esa familia perfecta que tiene... Ajá. Estrella Serfati, cuando la escribía, yo dije, es para ti, Julie, es para ti, porque había una parte incluso que canta un bolero, una cuestión, y yo digo, yo quiero también... El trabajo que tú hiciste como director en La señora Ibsen,
Inver, la señora, la señora Sofía Inver. Ya estamos hablando la señora estamos Inver. hablando de la casa de muñecas, así que se me cruzaron los cables. No, La señora Inver, no Sofía, pasa. querida amiga Sofía, Sofía. fue extraordinario. O sea, esa obra, cuando estábamos conversando antes, yo todavía pienso en esa obra, de verdad que me tocó, porque ahí había muchos trabajos tuyos. En primer lugar, está basado en un libro y Sí, tú la versión decidiste la hice yo. qué parte del libro. Entonces, primero ahí deciste qué cuento se echa, y ya ahí está como el 80% del trabajo que hiciste como director. Sí. Y luego hilaste, o sea, de verdad que no hay nada más difícil que empieza una obra, tú ves un sofá y ves a una persona y tú sabes que de aquí a que se acaba la obra no va a entrar nada de escenografía y no va a entrar otro actor. Hay un terror que uno como audiencia siente cuando empieza. Uno de estos grandes filósofos dijo que no hay ningún momento más importante en una obra de teatro que el momento antes que se abra el telón, porque ahí las posibilidades son infinitas. En el momento que se levanta el telón ya redujiste todas las posibilidades y son muy poquitas las que quedan de qué puede pasar. Y pasa eso. Uno va a estas obras donde tú es esta escenografía y son dos actores y claro, es tanto más la carga de cuando es solamente una actriz o un actor. Y fue magia. O sea, esa obra de verdad que Eso es, fue por una magia parte, lo sí, que se lograron. por una parte siento que resultó una cosa como muy sencilla, pero otra parte creo que es lo más difícil que hay dirigir, es donde hay una persona, un monólogo, un unipersonal. Es dificilísimo, ¿no? Sin Pero fue un embargo, claro, yo cuento creo que épico. el Echaste un trabajo, sí, cuento épico con una actriz. O sea, eso era sí, una sí, superproducción. O sea, yo sí, habré sí, visto en mi mente, yo me fui, o sea, lo que ocurrió en mi mente, lo que ocurre en la mente del espectador, porque ustedes, el trabajo del director, el trabajo del versionista y la actriz, sí. ustedes crearon en nuestra imaginación una superproducción épica que sucedía en Francia, en Bélgica, Sí, en Bruselas, sí, Caracas, sí, o sea, en Caracas, en Bogotá, en todo, sí. exacto, y mi Y mente ahí, sí. tenía todos esos elementos. ¿Cómo Y lo ahora que hiciste? dices eso, fíjate tú que me viene a la mente lo que decía Karim, ¿no? De que eso de contar una vida desde que nace hasta que termina, puede ser muy aburrido y sin embargo ahí pasa esto y no sucedió, ¿no? Es decir, y con una sola persona, no con el Bolívar, ¿no? Con todas las batallas, ¿no? Sí. Bien, ¿qué te parece, Me Viana? parece que podemos hacer, sí, Viana, yo quiero invitar a Viana para que nos ayude a leer las preguntas. Tenemos, Sí, si quieres yo te ayudo, creo que la ¿Ustedes tienen primera alguna pregunta, pregunta? acá tenemos ya varias Que preguntas. tengo Yo sí, frente a mis dos hijos que están viendo y entonces les estoy preguntando si tienen alguna pregunta. besos a ambos. ¿Quieren empezar con ustedes, mi querida José? ¿Jan tienen alguna pregunta a su no, mi erudito amor. padre? Dicen que no, dicen que Ok. no. Bueno, yo sí les pido, vamos a tratar que las preguntas sean en la sección Q&A, en la sección de preguntas y respuestas, y no en el chat. Pero como yo sé que empezaron en el chat, déjame tratar de leer algunas de las preguntas. Hay comentarios que no voy a leer, pero cuando son preguntas sí las voy a leer. Viana, yo leo la primera y de ahí en adelante me puedes ayudar. Hola, muy buenos días, señor Vidal. Una pregunta como actor. Usted comentaba que hay directores que no están claros para dónde va y por lo tanto nos dejan perdidos. ¿Qué recomienda? ¿Seguir en el proyecto o abandonar? He visto muchos trabajos de actores con experiencia que siguen trabajando con directores que no dirigen actores. Son puestistas, pero el actor propone y el trabajo sale bien. Eso está bien. Sí. ¿Qué hacer? Es un problema ético y deontológico muy íntimo. Eso de, primero, yo diría, el actor plantear un diálogo con el director, es decir, mire, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo se siente usted? Esto es así, ese es su método. Y después de eso, sí, reitero, es decir, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista deontológico, decir, yo no pienso seguir
en este proyecto. Me siento incómodo, no estoy acostumbrado, no me interesa esta aventura, etcétera. Es decir, en eso creo que es un trabajo muy, muy íntimo el que tiene que efectuarse entre el actor y el director. Eso en tanto cuanto el actor se entere de que el director no sabe por dónde va. Entonces, antes de pelearse, preferible como decir, mire, no me siento un poco incómodo, ¿no? ¿Y lo otro cuál era? ¿O era la misma todo? Lo de la pregunta. lo del puestista. Bueno, eso es nuevamente muy Carlos Jiménez, ¿no? Una de las cuestiones. Es decir, Carlos Jiménez movía a los actores como las supermarionetas de Gordon Cry. Es decir, ponte aquí, grita, muévete, desnúdate, échate en el barro, es decir, brinca, agarra un helicóptero. Es decir, sí, era una cuestión... ese era el grupo Rajatabla funcionaba de esa manera. Así lo percibo yo desde afuera. Yo nunca trabajé en él. He trabajado con actores que han trabajado con Rajatabla. Por supuesto, todos los que trabajan lo respeto, porque yo creo que también es respetable lo que hizo Carlos Jiménez, respetable lo que hizo Carlos Jiménez en su trabajo. Y tiene discípulos como directores, tiene discípulos. Seguro. Bueno, seguimos. Sí, Diana, ¿quieres tú seguir a Liana? Ok. Voy a leer las del Q&A. Bueno, creo que termina la del chat y luego de adelante nos vamos solamente a Q&A. Creo que Liana, bueno, yo te ayudo Liana con esto. Sí, Liana, creo que la pregunta es más para ti que para Javier. Ajá. Dice, hablando del público, ¿cuál es la percepción que tiene como director de público en Miami y cómo influye en la selección de propuestas de teatro? ¿Hasta qué punto un director decide arriesgar en proponer una obra de gran valor universal en el tiempo de los teléfonos celulares y en una ciudad donde el idioma español no es el que habla de la mayoría? Pero antes de que contestes esto, Michelle, yo más bien, sí, te voy a proponer aquí que hagamos una clase contigo, que tú seas el panelista y puedas responder todas estas cosas, porque esto nos va a tomar las dos horas que nos Las quedan. 2 horas. Bueno, pero déjame tratar de responderlo en 30 segundos. Creo que en general un director está en comunicación con su público. Y creo que todas las obras que uno tiene que hacer, y creo que Javier es un muy buen ejemplo de eso. Si uno ve los últimos 10 años del trabajo de Javier, las piezas que Javier ha estado interesado en investigar son todas piezas políticas venezolanas que de cierta forma ayudaron a construir al país que ya no existe. Y no solamente su trabajo como escritor, pero su trabajo como director también, porque eso también es el trabajo que Javier está buscando con la señora Inver. Entonces, creo que lo que es clave es estar en conversación con... o sea, Javier, las obras de Javier, estas últimas 3 horas, en los 90 hubieran tenido una lectura completamente distinta. Y yo creo que eso es lo que el director tiene que hacer, o el escritor. Si estamos haciendo teatro, tiene que entender cuál es el público, cuál es la comunidad y por qué es importante lo que tiene que decir. Eso es más o menos una respuesta básica. Sí, Diana, ¿puedes contar? Y ahí volvemos otra vez a lo que hablábamos de las lecturas alternativas y posibles. Y diría que una pieza mía que escribí, como puede ser su novela romántica o Showtime, si la llevo a esta época, es decir, siendo la misma, sin tocarla, es otra pieza. ¿Por qué? Porque el público ha cambiado y la sociedad, la familia, la sociedad, el país cambia. Y para recordar una cosa muy breve, hablando del director y el diálogo con la comunidad en la que está inserto, yo recuerdo, no sé si fue el 2014 o 2017, que hubo una crítica muy fuerte porque una de las obras de Javier seguía en cartelera o seguían ensayando. Y Javier dijo, y lo dijo abiertamente, y creo que fue además un impulso para toda la comunidad teatral de Venezuela, dijo, ya va, yo soy un artista y este es mi campo de batalla, yo no voy a abandonar este espacio. Y efectivamente eso fue muy importante porque ya Javier estaba en esta búsqueda y ese es el aporte que tiene el director para dar. Pues eso era nada más y nada menos que el Navegaos que remontamos, Michelle, yo, junto con los actores de esa lectura del año 14, donde
yo recuerdo esa escena y discúlpenme, es decir, Margarita, ¿conocen a Margarita Lama? La Thatcher del teatro. Entonces, estábamos en el camerino, Cabrera, José Manuel y la muchacha que está en México. Samantha. Se me olvidó. Samantha. Ajá, eso, Samantha, cónchale, disculpa. Samantha, sí. Ya soy un señor mayor. Y entra y me dice, hay 5 personas en el teatro, porque estaban el año 14, es decir, a Leopoldo López preso, la gente en la calle, tiros, muertos, bombas, etc. Y nosotros ahí haciendo teatro. Y entonces dice, hay 5, y yo digo, 5, bueno, uno más que nosotros, que somos 4. Y Marga dice, ¿van a hacer la obra? Y digo, claro, tenemos que hacerlo. Esos 5 personas que atravesaron trincheras, guerras, bombas, llegaron acá, tenemos que hacerla. Entonces, no sé si fue el acto de Margarita, y comenzó Margarita a buscar a los taquilleros, a los mesoneros del Soma, a los trabajadores de cacao, a los del cafetín de arriba, y cuando salgo yo, que yo salgo como en la segunda, yo no sabía eso, cuando salgo, que salgo en la segunda escena, veo, y claro, veo como 30, 40 personas en el teatro, y digo, ¿y aquí qué pasó? Y fue que ella, bueno, se movilizó, debe ser por ese acto, porque como lo dijo Viana, es decir, digo, este es mi espacio, esta sí que es mi trinchera, ¿cómo lo voy a abandonar en estos momentos? Y uno tiene que tener una responsabilidad, y no sé si sale ahí Jean-Paul Sartre, una responsabilidad social, cultural, con ese público, con ese país, ¿no? Hay gente que no lo entiende, hay gente que dice que lo nuestro es divertir. No, nosotros no nos estamos divirtiendo. Nosotros estamos llenando un espacio necesario para que el hombre se distinga y se diferencie de los animales y de los vegetales, y que es la cultura, el arte. Por eso tenemos que estar en la brega todo el tiempo, si no nos vamos a convertir en una uyama, en una yuca. Bien, Diana, Francisco tenía la mano levantada hace un tiempo, y yo quisiera también invitar a la gente a levantar las manos y hacer las preguntas de esa manera. Entonces entonces ellos ven a todos, ¿no? No, él está levantando la mano digitalmente, Sí, sí. Una forma que uno puede aquí abajo decir levantar la mano. Y las veo acá, exacto. Sí. Entonces, vamos a irnos con Francisco Viana primero, y luego seguimos con el Q&A, ¿ok? Y luego vamos aquí, a ver, Francisco. Francisco Iguana. Ay, Francisco. A ver, creo que tienes que aceptar que te quitamos el... A ver. ¿Yo qué tengo que apretar? Dime. No, Javier, tú tranquilito. Ahorita sí, Francisco, cuéntame. A ver. Escucha, Francisco. ¿Estoy ahí? Sí. Bueno, te oímos. ¿Me oyen? Ajá. Cuéntanos tu pregunta. A ver, no, yo la pregunta que tengo es acerca de, bueno, hay muchos directores que se llaman, o sea, a sí mismos puestistas, ¿no? Que no dirigen actores, sino que ellos se encargan. Entonces, bueno, a mi juicio, estos espectáculos terminan siendo en alguna medida como un cascarón vacío, ¿no? Porque hay, a mi juicio, hay mucha importancia sobre el actor, ¿no? Todo espectáculo tiene mucho peso sobre el actor y su interpretación. Entonces, partiendo de esta dinámica donde el director tiene una labor operativa y estética de elaborar una apuesta, pero también tiene una labor de dirigir a unos actores, de crear un universo para que se desarrollen estos personajes. Partiendo de esas dos tareas que hay allí, una más externa y otra tal vez un poco más interior, ¿habría algún problema como en generar dinámicas distintas, bien sea ir desde los actores y sus personajes luego hacia la apuesta y hacia lo operativo de la obra, o bien sea ir desde lo operativo, desde la apuesta, y luego generar ese contenido en los personajes, ¿no? Para así, creo yo, darle como solidez al espectáculo. Entonces, ¿cuál sería un poco la recomendación
en ese aspecto, si ir de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera al momento de generar un espectáculo. Y la otra pregunta es, bueno, ¿qué caracteriza un poco, qué crees que caracteriza un poco a los espectáculos venezolanos, guardando la salvedad de que cada creador es distinto? ¿Qué crees que Venezuela puede ofrecer como sello en sus espectáculos teatrales? Okay, muchas gracias, Francisco. Bueno, Javier, tú ya dado respuesta de cierta forma a la primera pregunta un poco, pero si quieres seguir... Sí, porque parto de que del texto, es decir, y del trabajo de mesa con los actores. El trabajo de mesa con los actores es primordial a partir del texto. Entonces, ese es el trabajo que me imagino que Francisco está hablando sobre ese trabajo de lo interior a lo exterior. Y tiene que ser eso, del interior a lo exterior, porque después viene el espacio. Después viene, bueno, vamos a pararnos de la mesa y vamos a movernos, vamos a ver cuál es el espacio, cuáles son los espacios que se tienen que mover, y de ahí habrán, por supuesto, modificaciones del trabajo de mesa que a lo mejor se han realizado. Y sobre la estética. En la mesa, desde el momento que en la mesa uno habla de un tono y un volumen diferente a cuando se monta en un teatro con 500 personas por delante. Ese ya es un proceso de interior a exterior que varía el trabajo de la actuación. Hay unas cosas que quería hablar sobre el interior y el exterior, ¿no? Es decir, que son las escuelas estas de Stanislavski y esos términos que llaman orgánicos, ¿no? Y Laurence Olivier, que él decía que no, que tenía que ser del exterior al interior. Es decir, primero, ¿qué es lo que va a ver el público? Es decir, la parte externa del público, es decir, cómo va a ir vestido, cómo va a ir, si va con barba o no va con barba. Y después viene todo el proceso interior que desde el punto de vista, y eso es muy de mi estilística, es que el actor no tiene por qué estar sufriendo los sentimientos que transmite. El actor transmite, el actor es un transmisor. Por eso es un gran mentiroso. Pero eso de que todas las noches tengo que llorar la muerte de mi madre para sufrir, y eso es enfermedad, eso es alienación, y uno no tiene como actor que llegar a esos extremos. Uno manipula los sentimientos del espectador, no de uno. Interesante, en la conversación que tuvimos con Peter Romano, actor, él dijo una frase que a mí me gustó mucho, que es que el actor busca verdad en circunstancias imaginadas, ¿no? No es que estamos diciendo, no es que somos mentirosos, sino que estamos diciendo la verdad en una situación imaginada, ¿no? Hay una cosa que también utilizamos nosotros, que es la palabra verosimilitud, ¿verdad? Es decir, tienes que ser verosímiles en el escenario, incluso en el relato más fantástico que puede ser, ¿no? Es decir, si nos escapamos del teatro un poco, esto Games of Thrones, que del cual yo era tan fan, es decir, tan seguidor de ellos, es decir, todo lo que ellos armaban tenía mucha verosimilitud, ¿verdad? Y sin embargo era completamente una fantasía, una mentira, ¿no? Y después hay una cosa para Francisco. ¿Ah? Es un ejemplo extraordinario, diste la verdad que buenísimo ejemplo, muchísimas gracias por... Y hay una cosa, me voy a poner ahora un poquito académico, ¿no? Sobre esto de la puesta y el director, es decir, la mise en scène, la puesta en escena, que viene del francés, es el concepto, es decir, es la propuesta, es decir, es lo primero que realiza el director. Y después está el director que lo lleva a escena. En Venezuela, no sé tanto en Estados Unidos, en Francia sí que se usa. En Venezuela se utiliza el término dirección general y ya es suficiente, ¿no? Pocas veces ha habido ese trabajo de puesta en escena. En el grupo Teja lo hubo con El Alquimista, recuerdo yo, ¿no? Porque yo había hecho la versión de Johnson, de Ben Johnson, y iba a ser y hacía el papel de máscara, es decir, de face, en inglés. Y
planteé todo lo que era la puesta en escena. Y después Javier Moreno fue el que dirigió todo ese trabajo que yo había entregado, porque yo dije, haciendo fakes y dirigir, ahí sí que no necesitaba un gran trabajo de dirección. Y entonces, claro, aquí no, yo he visto aquí algunos como Tomás Angola, creo que pone puesta en escena y dirección, a veces Luigi Chamana pone puesta en escena y dirección, pero aquí en Venezuela, igual cuando tú firmas director general, oye, no hace falta que pongas musicalización, Michelle Hausman y Javier Vidal, ambientación, José Vidal y Javier Vidal. Si ya pones dirección general, es que estás tú en todos los créditos anteriores. Has trabajado todo, no hay por qué. Digo yo, es una cosa muy personal mía. Bueno, nos queda poco tiempo, Viana. Vamos a tratar de ser dura con esa pregunta y respuesta. Paremos al doctor Vidal cuando me desvíe. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante. Un ejercicio de síntesis, Javier. Esto es un ejercicio de síntesis. Ok, bien, vale. Y aquí con la pregunta de una alumna ya consecuente de esta serie de Masterclass, va a obligarte a eso. Gledys Ibarra pregunta, aparte de esos 3 puntos de leer una obra para su montaje, ¿hay algo que puedas referir como ayuda al director como fórmula para explorar el texto y abarcar la dirección? Yo creo que sí, fórmula, es decir, agarrar el texto y comenzar a estudiarlo. Es decir, comenzar a ver por qué la gente dice lo que dice y para qué lo dice. Son cosas que muy, muy importantes, ¿no? Es decir, el por qué es muy importante para el personaje y el para qué mucho para el propio director, para qué está diciendo todo, para qué colocó Ibsen esta escena con el doctor Rand y Nora, ¿no? Y claro, y te vas dando cuenta, a medida que lo vas estudiando, manejarlo. Yo no creo que existan unas fórmulas muy estrictas de análisis. Tampoco nos vamos a poner como un estudiante de la Escuela de Letras de la UCAP, ¿verdad? Es decir, es un trabajo sencillo, es decir, ir frase por frase, no escaparse ni siquiera del buenas tardes. Si de buenas tardes, eso es una clave, es decir, ya sabes cómo vas a iluminar. Y tú le pones, por ejemplo, Javier, tú le pones, por ejemplo, a mí me ayuda mucho, pongo una frase y luego le trato de poner un verbo. ¿Qué está tratando de hacer esa persona? La acción. Un verbo acción, sí. Verbos, claro. El verbo es la acción, sí. Y es sí. fastidiosísimo, pero al final estoy tan agradecido que lo hice. Sí, sí. Incluso hacer el ejercicio de titular escenas o titular acción. Es decir, no me quise meter en esto porque era como un poco tedioso en online. Eso es para otra clase de las que vas a dar unidades también. de acción, es decir, el trabajo de hacer las unidades. Mira, Gledys, eso. El trabajo de las unidades de acción te puede ir haciendo. ¿Qué es una unidad de acción? Es decir, cuando tú te das cuenta de que mientras están hablando hay un cambio, están cambiando de tema, se han desviado, están en otra idea. La palabra es idea, ¿no? Okay, bueno, acá hay un par de preguntas. Neive pregunta, para encontrar el objetivo de hacia dónde va o asimilar las ideas que van llegando desde el contexto, ¿tiene una fórmula o método para aplicar? Eso viene también de ese estudio que te estoy diciendo, ¿no? Sí, del trabajo de esas unidades de acción. Tú te vas dando cuenta cuáles son los objetivos. ¿Sí? Esa cosa que decía Stanislavski, el objetivo transversal, ¿no? El objetivo de una escena, el objetivo de una acción. Es decir, y ella son te pregunta múltiples, cuál es porque vas atomizando tú todos los trabajos, ¿no? Okay. El rol del asistente de dirección, si quieres brevemente, cuéntanos qué es eso del asistente de dirección. Es tu mano derecha, al cual tienes que tener mucha confianza. Es decir, es el que maneja el director viene con un guión de movimientos, pero hay cambios en ese mismo momento y el asistente lo tiene que llevar. Tiene que saber llevarle el trabajo de la letra, es decir, ser un inspector de la letra y también ser un inspector de todas las intenciones, las acciones que va marcando
el director. Bueno, tú El sabes que yo... asistente de dirección tiene también una relación cercana con los actores, ¿no? A veces el director utiliza a ese asistente de dirección para marcar cosas que tienen que ir en yo te digo cierta algo. privacidad. Que tú me hayas dado un premio a los 16 años me ayudó a mi ego a pensar que puedo ser director. Pero la única razón de la cual yo tengo una carrera hoy en día es porque durante casi 10 años mi asistente de dirección fue Viana Rodríguez, que está aquí. Y si no fuera por Viana, yo no tengo carrera. La verdad es que el trabajo que ella hizo Es un soporte. Bueno, en el mismo y de ser un puente entre el elenco, entre el director. Sí. Cuando te dice alguien que sea honesto contigo y te dice, la estás cagando, eso no va es importante, uno está tan metido dentro de un mundo que no te das cuenta cuando pecas. Sí. Y siempre siento que muchas veces el trabajo de Viana, al final yo me llevé todos los aplausos y fue muy justo porque el trabajo de Viana fue... Sí. Es un trabajo de sombra. Un trabajo de sombra, sí. Pero es un trabajo muy, muy, muy importante. Porque yo recuerdo que cuando tuviste que viajar a Nueva York y nosotros nos tuvimos que quedar con el segundo elenco, Viana cargó con toda esa. Viana cargó con ¿Por todo qué? eso. Porque además tiene el libro de dirección y sabe qué es lo que tiene que realizar, ¿no? Y es un trabajo que también tiene que ver con mantenerse fiel a la visión del director, pese a que él mismo trate de traicionarse, ¿no? Eso creo que es como una de las funciones más importantes. Sí, señor, sí. Palabras sabias. Pregunta Dreiser Bandera. Buenos días. Soy Dreiser Bandera, director del grupo teatral Atlas. Me gustaría saber su opinión acerca de la importancia de poner a todo el elenco en contexto con el mensaje de la obra y qué es lo que se quiere mostrar. ¿Qué ejercicios de dirección actoral recomienda? Bueno, por supuesto que sí, claro que hay que tenerlo, es decir, no sé si es muy obvio, es decir, el hecho de que llamas a un elenco a montar una obra ya estás en el contexto, es decir, porque el contexto es eso, ¿no? Y después, ¿dónde está la obra? Y después, ¿de dónde parte la obra? Es decir, si estás montando a Molière, pues claro, tienes que saber cuál es el contexto de Molière y ubicarte en el contexto de donde la estás montando. Y la segunda parte había una segunda parte de la pregunta. ¿Había una segunda parte de la segunda parte de la pregunta no, creo que... ¿O no? ¿Qué ejercicio? ¿Qué ejercicios actorales recomienda? Bueno, yo ya estoy un poco fuera de todas estas cosas de los trabajos de improvisación. Mi trabajo a los actores es un trabajo intelectual, lo que les mando a hacer trabajos de investigación intelectual. Por ejemplo, ahora estaba a punto de montar una pieza que tocaba el tema de los LGTB por una parte y por otra parte la física cuántica. Y entonces, claro, lo puse a trabajar. Yo digo, pónganse a estudiar, pónganse a trabajar sobre cómo andan todos estos trabajos y lo de la física cuántica, y si lo llegan a entender, me lo explican a mí también. Pero no creo en los trabajos, los respeto muchísimo. Incluso yo una vez trabajé en uno de estos directores y tuve que adaptar un poco a esta cosa de las improvisaciones sobre el texto, pero no, mi trabajo es sobre el texto. El texto es mi mamá y mi papá. Tengo una pregunta, dice Adriana, ¿qué opinan los directores que dirigen y actúan a la vez? Bueno, ya creo que hablamos un poco de eso. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de mí? Le dice. Hay un manual para la dramaturgia. ¿Cuáles son los pilares básicos para escribir una obra de teatro? Muy buena pregunta y hay varios. El mejor manual de la dramaturgia es el que me enseñó papá Chocrón. Pónganse a leer los clásicos. Es el mejor trabajo, ¿no? Yo creo que un director, lo dije al principio, es el intelectual del grupo. ¿Por qué? Porque ha leído, tiene que leer los clásicos griegos, los grecorromanos. Y poética de Aristóteles, ¿no? La poética de Aristóteles te la tiene, es decir, capítulo 5, la comedia. Capítulo 12, es decir, el verso yámbico, es decir,
tiene que leerlo. Hay también la poética, Ars Poética de Lope de Vega, también es muy interesante. No tiene tanta promoción porque, bueno, los españoles se han especializado también en sabotearse siempre a sí mismos su propia cultura. Pero es muy, 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 muy interesante porque habla un poco sobre el trabajo de lo que es la tragicomedia y cómo Calderón, cómo Lope fue el que rompe con la estructura de los cinco actos que vienen de Horacio y hace las piezas de 3 actos. Es el primero que comienza a realizar. Pero leer, yo creo que leer los buenos. Hay que saber distinguir de los buenos. José Ramón Barreto, te mando saludos. Cuando trabajo con un director que me demuestra su confianza, siento que mejoro. Cuando el director le hace sentir al actor que confía en él, habrá siempre un gran crecimiento para ambos y sobre todo para el espectáculo. ¿Qué hacer como director cuando el actor no da el paso para generar esa confianza? ¿Por dónde explorar? Cuando el actor desconfía del director, por ahí anda la cosa. Bueno, claro, no se lo puedo... Un saludo. O más bien cuando el director no encuentra cómo conectar con el actor. Con el actor. Es un problema. Bueno, por eso dice que el casting es el 90% del trabajo del director. O sea, hay una cosa que me gusta utilizarlo, no sé si se me ocurrió a mí un día decir el buen camerino. Bueno, tú siempre dices eso, el buen camerino. Y el buen camerino es importantísimo para crear un casting. ¿Qué quiero decir con buen camerino? Es decir, que tiene que haber esa comunidad, tiene que haber esa familiaridad, ¿no? Es decir, tiene que haber esa confianza. Es decir, y el mismo director de repente puede ver un actor un poco irascible, a lo mejor, pero tiene que haber esa confianza para llegarle, saber cómo manejarlo en persona, decir, bueno, o no venga mañana al ensayo, pero ven tú, que quiero hacer un trabajo particular contigo. Es decir, esa psicología práctica la tiene que tener el director, pero hay que saber también escoger el casting. Si vas a escoger a alguien que dice, bueno, no, pero es que tiene muy buen cartel, pero es insoportable, no lo puedo aguantar, nadie lo quiere, no te eches esa vaina. Bueno, una pregunta un poquito amplia, pero sin olvidar, ¿cuál es su experiencia con escrito y sellado? Así que si quieres responder brevemente como te imaginas que... Mira, fue un regalo que nos hicimos, que nos quisimos hacer desde la Fundación Isaac Chocrón y el elenco que comenzamos a configurar. Algunos no creían, lo puedo decir, y también lo sabe, que no creían mucho en Juan Carlos Ogando haciendo el papel de Isaac. Cambiamos el nombre por Isaac, porque Isaac decía que los nombres propios de los muertos tenían que aparecer en sus obras, y como ya él había desaparecido, le pusimos esa piel, pero fue bellísimo, un regalo. Loli nos pregunta, como director, ¿cómo escoges entre los guiones literarios y el que realmente consideras que puedas convertirse en una obra exitosa de teatro? ¿Cuáles llaman primero tu atención y cuáles descartas en una revisión inicial? Claro, estamos hablando de los clásicos. Los clásicos ya los ha manejado un poco, y yo creo que el contexto a veces te dice qué es lo que tienes, qué clásico tienes que tomar. Quizás lo que le pasó a Michel, ¿no? Es decir, el contexto de una Venezuela que veía a la distancia, ¿no? Y la presencia de un clásico como Chekhov, que siendo tan ruso se convertía en tan venezolano. Y por eso es lo clásico. El contexto es lo que te lleva, pero para eso, ¿qué pasa? Tienes que conocer los clásicos, porque si no, pero no es así como que voy a empezar a yo tenía... No. Si tienes
Y claro, después desde qué punto, es decir, si tú quieres tocar el poder, bueno, pues por supuesto que Shakespeare te va a ayudar, también un poco Lope o Calderón, pero si quieres tú de repente criticar más la sociedad, pues a lo mejor Molière, con todas sus comedias críticas, te puede ayudar, ¿no? Pero es el contexto el que manda, ¿no? Sí, yo tenía un profesor que decía algo muy interesante, que lo aplicaba para las obras de Shakespeare, pero yo creo que esto aplica para absolutamente cualquier obra escrita, que es que son como planetas, que le van dando la vuelta al Sol, que somos nosotros, y a veces están más cerca de nuestra órbita, a veces están más lejos. No, por ejemplo, una obra como de Ionesco, La muerte del rey, ¿cómo se llama? La muerte sí, del rey. El rey se El muere. rey se muere, el rey se muere. El rey se muere. El rey se muere. Por ejemplo, el Es rey sobre se el muere, estaba muy cerquita de Venezuela en esos momentos en donde Sí. el innombrable estaba en Ujú. Cuba El esperando. insepulto, Entonces, sí. claro, entonces, hacer esa obra en ese momento es explosivo, ¿no? O sea, que las obras tienen esa cosa que a veces se Y ahí sienten puede- muy cercanas. Y ahí entraría el final de la pregunta de la posibilidad de un éxito. Claro, exacto, exacto. ¿Por Bueno, qué? Porque el público pues conecta. Es decir, tiene la necesidad, porque cuando uno monta obras de teatro también tiene que presentar, es decir, necesita, es decir, ¿qué es lo que necesita ahora nuestro público? Tiene que tenerlo eso un poquito en cuenta. Diana, cuéntanos. Hay una labor, pregunta Francisco, bueno, otra vez. Hay una labor estética y operativa que tiene que hacer el director, pero hay un trabajo más medular que es generar músculo en los personajes y en los actores para que la obra esté viva. Partiendo de allí, ¿qué es más recomendable? Ir desde la apuesta hacia los personajes y los actores, o ir desde los actores y personajes hacia la apuesta. Creo que eso fue, ya lo hablamos, sí, lo contestamos. ¿Cuál crees que es el sello de los espectáculos venezolanos, guardando las diferencias estéticas de cada creador? Es decir, si hay algo que creo que tiene el teatro venezolano, es esa posibilidad de absorber todo lo que es la cultura occidental. Es decir, cuando monta, claro, no lo montamos aquí, pero me encantaría montar acá gente ociosa, ¿verdad? Es decir, uno pues se arroga a Chekhov, es decir, Chekhov es venezolano, es decir, Shakespeare es venezolano, por ejemplo, Goldoni y Molière pueden ser venezolanos. Y yo creo que una de las características venezolanas es esa, es la desfachatez que tenemos de absorber la cultura sin tener que sentirnos que nuestra cultura es una arpa, cuatro y maracas, ¿no? Aunque gente ociosa casi parezca Casi, de la mejor manera. O sea, pero creo que tiene, es decir, yo no siento, es que no creo que, es decir, a diferencia de todo lo que es América, sobre todo la América del Sur, no tiene la tradición del teatro europeo. ¿Por qué? Porque el teatro en América llegó de Europa, es decir, todo vino de Europa. Luego, a partir de ahí, pues nos tenemos que comenzar a identificar con ello, ¿no? Con lo que es la cultura occidental en general. A distancia, yo me he dado ahorita, con tiempo y distancia, me he dado cuenta de ciertas cosas estéticas del teatro venezolano, que realmente surgieron más por necesidad que otra cosa. En el teatro venezolano, la historia la tienen que contar los actores y punto, porque no hay un espacio para desarrollar la escenografía ni la iluminación como elementos teatrales, porque los teatros, primero, si estás en el trasnocho, te dejan mover 3 luces y tienes que sacar y meter la escenografía. Sí. No existe esa investigación estética hacia las otras disciplinas. Entonces, lo que eso ha hecho, ha obligado a que los actores tengan aún más peso. Hasta cierto punto, no se perdió. Es un tema también de mucho de Latinoamérica que viene por recursos, etcétera. Pero, y eso también hace que el público no lo necesite.
aquí en Estados Unidos, yo cuando estoy produciendo una obra en Estados Unidos, si se abre el telón y el público no ve $100,000 en la escenografía, se ponen bravos, ¿no? Mientras que el público hispano, lo único que te está pidiendo es que los actores sean extraordinarios. Sí, yo creo que sí, yo utilizaría el término estilística y es una estilística del siglo XXI. Película del siglo XXI. Hubo un tiempo cuando les dije que teníamos un teatro, es decir, los grupos teníamos teatro, es decir, el nuevo grupo tenía un teatro para desarrollar, ¿no? Y cuando montábamos nosotros, pues, las troyanas, cuando yo monté Troyanas, yo estuve un año trabajando Troyanas en el mismo teatro donde lo estrenaba. Desde la versión que comencé a hacerlo, la coreografía, la compositora que hizo toda la composición original, es decir, bueno, hoy ya no se puede hacer porque, empezando que la obra tiene que durar 1 hora, hora y cuarto, hora y media, no sé qué, porque estás en el primer turno. Si estás en el segundo turno, a lo mejor puedes durar 2 horas. ¿Por qué? Porque y entonces la escenografía, ¿qué le tengo que decir al escenógrafo? Quita y pon. Hazme un quita y pon, no me pongo a decir, la tramoya, quiero que baje un castillo. No puede bajar ningún castillo. Hay una estilística que obligada realmente en este siglo XXI, donde, por supuesto, el Estado que no existe, es decir, no solamente no le importó para nada el teatro, sino que lo despreció por completo. Yo creo porque se abrogó el teatro para ellos, ¿no? Es decir, tanto Fuerte Tiuna y Miraflores es el gran teatro del mundo, ¿no? Yo tuve el privilegio de verte a ti, Javier, haciendo Reverón en el Teja. Y ese fue un montaje, eso creo que fue el último montaje que yo habré recordado en Venezuela ver, en donde de verdad había, o sea, había una visión en donde sea, la escenografía tenía una visión, la iluminación tenía una visión, fue realmente un trabajo extraordinario. Y además que y lo un bonito texto que, también había, ¿no? un texto. Texto de Cabrujas. Sí. Sí, es verdad. Y esos fueron los últimos momentos, ¿no? Bueno, nos estamos acercando Sí. al final. Hay muchas preguntas interesantes, pero yo creo que hay una con la que podemos cerrar porque estoy segura que todos la tenemos en la mente ahorita. Y dice, ¿qué sugerencias nos darías para el futuro del teatro después de la cuarentena? Sencillito, sencillo. No, yo estoy muy preocupado, ¿no? Porque esto jode mucho. Esto, sobre todo nuestra carrera. Y lo que me planteo yo, porque yo sé que nosotros, la gente de teatro de aquí y de allá, somos unos guerreros. Y lo que queremos es seguir trabajando. Pero lo que siento es el público al cual se le ha dicho que no puedes estar cerca de nadie, es decir, si tendrá la capacidad, la valentía de calzarse, vestirse, ir a un espacio cerrado con 300 personas más a ver un espectáculo. Ese es el gran tema que me viene a la mente. Y por supuesto que del antes y después, la dramaturgia occidental, incluso hasta la oriental, me imagino, es decir, tendrá como tema este cataclismo que estamos viviendo. ¿Cómo lo tocarán? Pues de alguna manera, porque será también la manera que quede para la historia, para que dentro de 1 siglo o 2 siglos se hable de la pandemia del virus chino. No. Sí, yo quisiera Pero, agregar... es una cosa que nos preocupa. Creo que hablamos off the records antes y lo que todos estamos hablando, porque lo que tú no puedes, es decir, no podemos plantear esta charla que es bellísima, encantadora, online, pero hacer un teatro online, pero si rompes con la esencia. Traiciona la naturaleza de lo que somos, ¿no? De lo que es. Una cosa es el cine, pero el teatro, ¿no? El teatro tú vas a ver cómo respira los silencios, los humores, es decir, las equivocaciones, es decir, los giros, la mirada que te hace un actor en medio de la representación. Es una cosa... No, yo no tengo la bolita mágica. ¿No? Yo lo que sí creo, Javier, es que
primero, no es la primera pandemia que ha ocurrido. Hasta Shakespeare No. le tomó una pandemia que le cerró el teatro por casi un año. Yo creo que lo que dices fue brillante, de que nosotros no podemos hacer teatro por Zoom. Hay gente que está tratando de hacer y a mí mi estómago se me revuelve. Por eso que Miami New Drama no quiso tratar de hacer nada de eso, sino lo que podemos hacer es dar clases y eso no pierdes la experiencia. Generar contenidos, que llaman ahora. Pero yo sí creo que el momento cuando esto pase, y tal vez sea un año y medio, va a existir. Porque, ¿qué pasa? Cuando ocurren estos grandes desastres, siempre un terremoto o el 11 de septiembre, etcétera, siempre hay una necesidad de todos estar juntos, ir todos a un lugar juntos, a hacer comunión. Y lo loco de la pandemia es que ese instinto natural no lo podemos hacer. Entonces, el momento que se acaben las plagas, claro. y podemos, yo creo que el impulso de querer estar todos juntos, pocos espacios van a poder dar esa gratificación como el teatro. Aquí el teatro estamos todos juntos, respirando el mismo aire, viviendo una misma experiencia. Entonces creo que mientras es terrible para acá, vamos a ver un fruto de un público que entendió lo que es estar aislado y querer conectar con otras personas en actividades, y qué actividad más extraordinaria para hacerla que el teatro. Totalmente. Eres un romántico. Aprendí del mejor profesor. Estoy de acuerdo contigo, Michelle. Aprendí del mejor profesor. Qué bello. Muy bien. Dios Bueno, hay dice mucha qué gente. bello, me está diciendo. Hay mucha gente que pregunta de bibliografía que recomendaste, etcétera, y lo que vamos a hacer es que luego cuando enviemos la grabación de esta conversación, le mandamos por allí también todos los títulos. Y tu libro, sí. Ajá, que yo lo tengo por ahí, lo tengo firmado además, uno de mis tesoros que... Enviaremos todas las pistas por ahí porque, bueno, eso también Bien. es otra cosa que podemos estar haciendo durante Sí, porque hay libros este periodo. específicos Claro. sobre dirección muy importantes, muy interesantes, que uno a veces lo vuelve otra vez como a revisar. Y creo que porque Javier es un actor y porque Javier es un escritor, tenemos que regresar a las próximas clases con Javier. Tenemos como mínimo 2 clases más para compartir con Javier. Así que espero que aceptes. Y me encanta esta metodología de hablar y conversar contigo, y creo que eso le da mucho dinamismo, y creo que a la gente le puede gustar mucho más que estar aquí danzando una cátedra de hora y media, ¿no? Maestro Vidal, muchísimas gracias. Ya espero que la gente haya tenido un chance de conectarse contigo y entender por qué personas como Viana o como yo, o como aquellos que te rodean en este cuarto donde tú estás, están tan enamorados de ti, te admiramos tanto. Nos parece que eres realmente un regalo para el país. Eres una persona que ayudó a crear ese imaginario de Venezuela que nosotros tenemos. Eres uno de los escritores de eso que nosotros añoramos y conocimos como país. Javier, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Tenemos, Viana, cuéntanos.